Casarme contigo fue un error. Nunca será suficiente para alguien como yo. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi esposo hace exactamente un mes. En ese momento, yo solo sonreí y le dije, ya veremos. Él pensó que era una respuesta débil, pero lo que no sabía es que esa sonrisa escondía algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Durante 8 años fui la esposa de Eduardo Ramírez, un empresario que creía que el mundo giraba a su alrededor. Para él, yo era invisible, solo la mujer que mantenía su casa en orden mientras él construía su imperio. Pero lo que Eduardo nunca entendió es que había algo más, algo que él no podía ver. Todo comenzó una noche de viernes después de una cena perfecta. Eduardo había estado celebrando todo el día por un contrato millonario que había cerrado con una familia de inversionistas muy importante. Llegó a casa eufórico, hablando por teléfono con sus socios. Sí, hermano, les dije que soy el mejor en esto. Nadie maneja las relaciones como yo, decía mientras se servía la cena que yo había preparado. Yo estaba limpiando cuando escuché que mencionaba mi nombre. ¿Karina? No, ella no tiene nada que ver con mis negocios. Es solo mi esposa, ya sabes, se encarga de la casa. Sentí una punzada en el pecho. Durante años, había sido yo quien recordaba cumpleaños, quien organizaba las cenas perfectas, quien preguntaba por las familias de sus clientes, quien convertía reuniones frías en encuentros cálidos donde se construía la verdadera confianza. Pero para Eduardo, yo era invisible. La semana siguiente fue como siempre. Él me pidió que organizara otra cena importante con 12 invitados. Como siempre, me dediqué a cada detalle, llamé a las esposas para preguntar sobre alergias, recordé situaciones personales, coordiné cada elemento para que todos se sintieran especiales. La cena fue un éxito rotundo. Los invitados se fueron encantados, hablando de lo maravillosa que había sido la velada. Eduardo estaba radiante porque el contrato estaba prácticamente cerrado. Pero esa noche, después de que se fueron todos y mientras yo recogía, Eduardo se acercó con una expresión que nunca había visto. Fría. Calculadora. Karina, tenemos que hablar. Dejé los platos y me volteé hacia él. Su postura era diferente, como si hubiera tomado una decisión muy importante. ¿Qué pasa, Eduardo? He estado pensando mucho. Sobre nosotros, sobre mi carrera, sobre lo que realmente necesito en mi vida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en su tono me decía que esto no iba a terminar bien. Mira, Karina, tú eres una buena mujer. Cocinas bien, mantienes la casa limpia. Pero no eres suficiente para alguien como yo. Se detuvo, como buscando las palabras exactas para herirme de la manera más profunda posible. Mi carrera está despegando. Voy a moverme en círculos muy importantes, y necesito una esposa que esté a mi nivel. Alguien con clase, con conexiones propias. Sentí como si me hubieran golpeado. 8 años de matrimonio reducidos a no eres suficiente. Eduardo, yo. Déjame terminar, me interrumpió. Casarme contigo fue un error. Era joven, pensé que el amor bastaba, pero en este mundo necesitas una pareja que sume, no que solo existe. He crecido, me he convertido en alguien importante. Pero tú sigues siendo la misma chica simple. No has crecido conmigo, y honestamente, me da pena presentarte a ciertas personas. Ahí estaba la verdad que había escondido durante años. Así que he decidido que nos separemos. Mereces estar con alguien de tu nivel, y yo merezco estar con alguien del mío. El silencio llenó la cocina. Eduardo esperaba lágrimas, súplicas, que me aferrara a él pidiendo otra oportunidad. En cambio, me sequé las lágrimas y lo miré directamente. Ya veo, dije con una calma que me sorprendió. ¿Eso es todo?, preguntó, confundido por mi reacción. Sonreí. No fue una sonrisa triste. Fue la sonrisa de alguien que finalmente entendía el juego. Eduardo, tienes razón en una cosa. Uno de nosotros se va a quedar atrás mientras el otro sigue adelante. Me acerqué a él. Pero creo que te vas a llevar una gran sorpresa cuando descubras quién es quién. ¿Qué significa eso? Ya veremos, le respondí, y caminé hacia la habitación. Lo que Eduardo no sabía es que durante meses había estado preparándome para algo así. No porque supiera que esto pasaría exactamente, sino porque había aprendido una lección muy valiosa. Nunca dependas completamente de otra persona.
Y lo que iba a descubrir muy pronto cambiaría todo para siempre. Mientras empacaba esa noche, recordé una conversación de hace 3 meses que había cambiado mi perspectiva para siempre. Isabella Moreno, una empresaria exitosa que conocí en una de nuestras cenas, me había llevado aparte mientras tomábamos café. Karina, me había dicho en voz baja, ¿has pensado en usar profesionalmente ese don tuyo? Tienes un talento natural que no he visto en nadie más. En ese momento había sonreído cortésmente y cambié el tema. Pero esa noche, mientras Eduardo dormía creyendo que había resuelto su problema, yo había comenzado a hacer algunas llamadas muy interesantes. Y lo que descubrí me dejó sin palabras. Resulta que Isabella no era la única que había notado algo especial en mí. Durante años, sin darme cuenta, había estado construyendo algo que Eduardo ni siquiera sabía que existía, una red de relaciones genuinas que iban mucho más allá de sus negocios. Las esposas de sus socios me consideraban una amiga real. Las organizadoras de eventos que él contrataba siempre pedían trabajar conmigo específicamente. Incluso las asistentes de sus clientes más importantes habían comenzado a llamarme directamente para coordinar reuniones. Cuando empecé a hacer llamadas discretas, las respuestas me sorprendieron completamente. Patricia López, la esposa del inversionista que estaba reconstruyendo su vida, me confió que había pensado en pedirme ayuda para sus nuevos proyectos. María Elena Herrera me dijo que llevaba meses buscando a alguien exactamente como yo. Karina, querida, me había dicho por teléfono, todos sabemos que tú eres la verdadera magia detrás de esas reuniones perfectas. Eduardo es inteligente para los números, pero tú haces algo que no se puede enseñar, haces que las personas se sientan importantes. Durante 3 meses, mientras Eduardo creía que yo solo era su esposa invisible, había estado construyendo algo propio desde la habitación pequeña que él nunca visitaba. La mañana después de nuestra conversación, empaqué mis cosas con una tranquilidad que me sorprendió. Eduardo había salido temprano, probablemente para evitar una escena que nunca iba a llegar. Dejé una nota simple: Eduardo, tienes razón. Es hora de que cada uno encuentre su nivel. Estaré en casa de mis padres. Y Karina. Lo que no le dije es que esa misma tarde tenía la reunión más importante de mi vida. Cuando llegué a casa de mis padres, me recibieron con lágrimas en los ojos. Mija, me dijo mi madre abrazándome, ese hombre no sabe lo que acaba de perder. Mamá, se va a dar cuenta muy pronto. Mientras Eduardo pensaba que yo estaba llorando en mi antigua habitación, esa tarde me dirigí al hotel más elegante de la ciudad. Allí me esperaban 5 personas que cambiarían mi vida para siempre. La reunión era con empresarios que conocían mi trabajo, aunque no sabían que era yo quien lo hacía. Señora Ramírez, dijo don Roberto Santos, hemos estado observando sus resultados durante meses. Su enfoque es exactamente lo que necesitamos. Isabella sonreía desde su lugar en la mesa. Karina ha demostrado algo excepcional en cada proyecto. Las familias más importantes de la ciudad hablan maravillas de su trabajo. El problema, interrumpió doña Carmen Flores, es que hasta ahora ha trabajado en las sombras. ¿Está lista para ser la cara de su propia empresa? Respiré profundo. Este era el momento. Durante 8 años he estado construyendo relaciones y generando resultados. Lo único que ha cambiado es que ahora tengo la libertad de hacerlo bajo mi propio nombre. La reunión duró 2 horas. Al final, tenía algo en mis manos que superaba todo lo que Eduardo había logrado. Mientras tanto, Eduardo había comenzado a notar cambios extraños. El lunes, una cita importante fue cancelada. El martes, un cliente grande pospuso un proyecto indefinidamente. El miércoles, cuando quiso organizar una cena en nuestro club habitual, le dijeron que no tenían disponibilidad. Para el viernes, estaba desesperado. Su asistente le informó que varios clientes habían preguntado específicamente por mí. ¿Por Karina? ¿Qué quieren con ella? No sé, señor. Solo dijeron que esperaban verla en las próximas reuniones. Ese viernes por la noche, Eduardo rompió su orgullo y me llamó. Karina, necesitamos hablar urgentemente. Karina, necesitamos hablar urgentemente. Su voz sonaba completamente diferente. No era el tono arrogante de la semana anterior. Había desesperación real en cada palabra. Hola, Eduardo, respondí con calma. ¿Qué necesitas? Necesito entender qué está pasando. Mis clientes me preguntan por ti, están cancelando reuniones, y nadie me explica nada. Ah, dije, fingiendo sorpresa genuina.
¿Los negocios no van como esperabas? Karina, esto no es un juego. Mi reputación está en riesgo. Necesito que regreses ahora mismo y me ayudes a arreglar este desastre. ¿Regresar? Me reí suavemente. Eduardo, creo que hay una confusión. Tú me dijiste muy claramente que casarte conmigo fue un error, que no era suficiente para alguien como tú. ¿Por qué querrías que alguien tan inadecuada te ayude? El silencio fue largo y tenso. Mira, dijo finalmente, tratando de sonar conciliador, tal vez fui muy duro. Estaba estresado. Podemos intentarlo de nuevo. Eduardo, tengo que irme. Tengo una presentación muy importante en unos minutos. Y era completamente cierto. Colgué y me dirigí al espejo. Había llegado el momento de mostrarle al mundo quién era realmente. La presentación era en las oficinas del grupo empresarial más importante de la región. Isabella me esperaba en el lobby con una sonrisa radiante. ¿Lista para cambiar tu vida?, me preguntó. Más que lista. La sala estaba llena de los empresarios más poderosos de la ciudad. Presenté algo que había estado perfeccionando durante meses. Una metodología completa para transformar relaciones comerciales frías en alianzas duraderas y genuinas. Señores, dije al final, lo que les ofrezco no es solo una empresa de eventos. Es acceso exclusivo a la metodología que ha generado más de 50 millones en contratos durante los últimos 5 años. Los empresarios se miraron entre ellos. Sabían exactamente a qué me refería. ¿Está sugiriendo, preguntó don Roberto, que usted fue la estratega detrás de esos éxitos? No lo sugiero, respondí sonriendo. Lo puedo demostrar. En ese momento perfecto, mi teléfono sonó. Era Eduardo otra vez. Disculpen, dije al panel. Creo que esto es muy relevante. Puse el altavoz. Karina, por favor, ven a casa ahora. Perdí el contrato con los Herrera. Dicen que sin ti no confían en hacer negocios conmigo. Los empresarios intercambiaron miradas llenas de significado. Eduardo, dije con calma total, creo que finalmente entiendes el valor real de una esposa, simple, como yo. Karina, por favor. Cometí un error terrible. Tú eres la base de todo lo que he construido. Sin ti, no soy nada. Tienes razón, respondí. Pero ya es demasiado tarde. Colgué y miré al panel. ¿Alguna pregunta más sobre mis calificaciones? Don Roberto se echó a reír. Creo que acabamos de ver la mejor demostración empresarial en años. Una hora después, salí con un contrato de 3 años, un salario que triplicaba los mejores años de Eduardo, y algo invaluable, respeto completo. Cuando llegué a casa de mis padres, Eduardo estaba esperándome en la puerta. Se veía destruido, con ojeras profundas y el traje completamente arrugado. Karina, por favor, escúchame. Se detuvo abruptamente. Detrás de mí había llegado un automóvil de lujo. Del auto se bajaron Isabella, don Roberto, y 2 empresarios que Eduardo reconoció inmediatamente, sus exclientes más importantes. Eduardo, dijo don Roberto, genuinamente sorprendido. ¿Qué haces aquí? Eduardo no podía articular palabra. Isabella se acercó y me entregó una carpeta elegante. Karina, aquí están todos los contratos. Bienvenida oficialmente al círculo empresarial más exitoso de la región. Eduardo nos miraba en shock absoluto. Finalmente entendía no solo lo que había perdido, sino quién había sido realmente su esposa todo este tiempo. Ahora entiendo la diferencia entre nosotros, Eduardo, le dije mientras mis nuevos socios esperaban. No era el nivel. Era que tú nunca supiste reconocer el valor de lo que tenías. Subí al automóvil, dejándolo exactamente donde él había decidido dejarme a mí. Pero a diferencia de él, yo no miré atrás. 6 meses después, mi empresa se había convertido en la consultora corporativa más exitosa de toda la región. Eduardo, por otro lado, había perdido el 60% de sus clientes y había tenido que vender su oficina elegante. Pero la historia real de lo que pasó esos meses es aún más increíble. Resulta que cuando Eduardo intentó continuar solo, descubrió algo devastador. Sus clientes no hacían negocios con él por su brillantez empresarial. Lo hacían porque confiaban en la calidez y autenticidad que yo creaba en cada encuentro. La primera señal llegó cuando intentó organizar una cena crucial para recuperar a los Herrera. Sin mí coordinando cada detalle, la noche fue un desastre completo.
La comida llegó fría, olvidó las alergias de la hija pequeña, y la conversación fue tan tensa que los invitados se fueron temprano. 2 días después, recibió un mensaje de la señora Herrera. Eduardo, fue un placer verte, pero realmente extrañamos la magia que Karina traía a estos encuentros. Ella era el corazón de todo. Uno por uno, sus clientes más importantes comenzaron a alejarse. No de manera dramática, sino gradualmente, perdiendo la confianza poco a poco. Mientras tanto, mi nueva empresa crecía de manera espectacular. Cada proyecto era un éxito rotundo porque finalmente podía usar toda mi experiencia sin esconderme. Las familias empresariales más poderosas de la región no solo contrataban mis servicios, sino que se convertían en amigas genuinas. La ironía más dulce llegó 3 meses después, cuando una de mis clientas me comentó casualmente: Karina, ¿sabías que Eduardo Ramírez está buscando trabajo? Aparentemente su empresa no está yendo bien. ¿En serio?, respondí, fingiendo sorpresa. Sí, de hecho, estamos considerando contratarlo como empleado en nuestro departamento de ventas. Claro, sería un puesto muy básico, pero necesita el trabajo. El círculo se estaba cerrando de la manera más poética posible. La última conversación que tuvimos fue hace 2 semanas. Eduardo me llamó, pero esta vez su voz era completamente diferente. No había arrogancia, no había condescendencia. Solo había un hombre quebrado que finalmente entendía la verdad. Karina, me dijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas algo. Te escucho. Durante todos estos meses, he tenido tiempo de pensar. De verdad pensar. Y me di cuenta de que tú no eras mi esposa. Tú eras mi socio invisible, mi ventaja secreta, la razón real de cada éxito que tuve. Hizo una pausa larga. Fui un idiota completo. No solo perdí a mi esposa. Perdí a la persona más inteligente y talentosa que he conocido en mi vida. Eduardo. No, déjame terminar. Quiero que sepas que ahora trabajo para Corporativo Herrera. Como empleado básico. Y cada día, cuando veo tu nombre en los contratos más importantes de la empresa, recuerdo lo estúpido que fui. Eduardo, espero que encuentres tu camino. Ya lo encontré, Karina. Mi camino era estar a tu lado, siendo tu compañero, no tu jefe. Pero lo entendí demasiado tarde. Después de colgar, me quedé pensando en todo lo que había pasado. No sentía rabia ni satisfacción vengativa. Sentía algo mucho más poderoso, paz completa. Porque al final del día, la verdadera victoria no fue demostrarle a Eduardo quién era yo realmente. Fue descubrirlo yo misma. Hoy, cuando las personas me preguntan cómo logré construir un imperio empresarial tan exitoso, sonrío y les digo la verdad: no lo construí rápido. Lo construí durante años, una relación genuina a la vez. Solo que nadie se había dado cuenta de que la arquitecta era yo. Eduardo tenía razón en una cosa: ambos encontramos nuestro nivel verdadero. Solo que no era el que él había imaginado. Y cada vez que paso por el edificio donde ahora trabajo como empleado, no siento pena por él. Siento gratitud. Porque sus palabras crueles fueron exactamente el empujón que necesitaba para dejar de esconderme y empezar a brillar con luz propia. Al final, el verdadero poder nunca estuvo en menospreciar a otros. Estaba en elevar a todos a tu alrededor y dejar que tu trabajo hable por ti. Y mi trabajo, bueno, ahora mi trabajo grita mi nombre desde los edificios más altos de la ciudad, mientras que su nombre apenas se susurra en los pasillos donde una vez creyó ser el rey. La justicia, descubrí, no siempre llega rápido. Pero cuando llega, es perfecta.